minuts i arribem a 3:15 i és el moment de parlar de videojocs amb en Rubén Mercado. Bon dia, Rubén. Bon dia, què tal, com esteu? Molt bé, moltes ganes ja de rebre't, de veure't, de parlar amb tu. Tens un aspecte molt bo, t'has tallat el cabell, estàs així com guapo, no? Sí, però porto un refredat d'aquells per repartir entre tothom, mare meva. La processó va per dintre, que diuen, no? Estic ara començo a no plorar, que ja va bé, no? Ja va bé. I sort que això és la ràdio, si no... Així que si m'escolteu a vegades amb una veu una mica de David Bisbal, que sapigueu que no m'estic preparant per Operació Triunfo, eh? Que és una cosa només de refredat. Si no és un all, és una ceba, que diuen, eh? De fet, acaba de marxar la Devi també, i també amb el mateix, que estic encostipada, que no sé... Bueno, en fi. Està tothom igual. En fem grans, Gemma. No, perquè els petits també estan així, no t'enrotllis, Rubén. Ja, també és veritat. Però bueno, bé, per lo de més bé, tot meravellós i tot bé com sempre. Molt bé. I el món dels videojocs què ens porta? Bueno, doncs, como siempre, vamos a partir un poco este espacio entre noticias y un análisis. Como sabéis, estos meses son tranquilitos, pero parece que la cosa empieza a animarse, ya no solo en cuanto a noticias, que ya tenemos como gran protagonista Switch 2, que parece que está todo un poquito más calmado hasta que sea la presentación oficial, sin habiendo rumores y noticias todos los días, pero ya no es la locura que era antes, y es el momento en el que las compañías pues empiezan también a sacar la cabecita, ¿no? Y, por ejemplo, se ha anunciado hace un ratito esta noche, este miércoles 12 a las 11 de la noche, digo esa noche porque es hoy, pero si alguien nos escucha a la carta o lo que sea y es más tarde, otro día, pues que sepa desde qué día está. Esta noche, miércoles 12 a las 11 de la noche hora española, tenemos un State of Play. Tenemos uno de esos eventos en el que aprovecha PlayStation para enseñar, en un transcurso de unos 40-50 minutos, enseñarnos un poco qué es lo que vamos a tener próximamente y qué es lo que tendremos en los próximos años. Sin duda, eventos que en algunos casos funcionan muy bien y son muy, muy interesantes, enseñan muchas cosas, y en otros son simplemente pues cubrir el expediente de intentar enseñar algo, ¿no? Claro, cuando se anuncia algo así, pues las especulaciones de todo el mundo, que a veces especulaciones no son deseos, ¿no? La gente, oye, pues va a salir esto, oye, será el día en el que lancen algo. Es decir, no se sabe nada, aunque por un error que hubo en PlayStation Store de una fecha de Metal Gear Solid, de Delta Snake Eater, el título de uno de los títulos más esperados de este año, que apareció de pronto en la Store con una fecha de lanzamiento y luego se quitó, y ha sido como una filtración un poco medio oficial, con lo que creemos que veremos algo y ya se confirmará esa fecha en el State of Play. Quizá veamos algo de Death Stranding 2 y alguna otra sorpresa, ¿no? Lo que sí que vamos a ver son juegos de PlayStation 5, algún port para PC y seguramente algún juego de realidad virtual para PlayStation, de PlayStation VR 2. Luego, pues lo que venga vendrá, ¿no? Hay veces que tenemos el listón muy alto, y yo creo que es un gran error en estos eventos, y nos quedamos con las ganas, porque mucha gente que dice que es el día que vamos a ver algo más de Grand Theft Auto 6 y pues posiblemente la fecha, y bueno, hay un montón que si sale todo lo que la gente está diciendo que va a salir, con 40 minutos no sería suficiente, quizá con 4 horas a lo mejor sí que llegamos a hacer así, es decir, que veremos, claro, pues, siempre veremos si está a la altura o si es algo medio, pero bueno, yo creo que es un evento en el que PlayStation no puede dormirse después de la gran repercusión que está teniendo la nueva consola de Nintendo. Es un momento en el que, bueno, pues tienen que empezar a sacar un poquito pecho después de un año muy, muy tranquilo, lo que fue el 2024, y sobre todo ir calentando lo que será este 2025. Y sobre todo por la movida que han tenido este fin de semana, que era algo que no estaba pensado, por supuesto, pero sí que ha hecho que los amantes de PlayStation 5 y los haters de PlayStation 5 aprovechen para sacar tajada, porque este pasado fin de semana el sistema de PlayStation Network, el sistema que tiene PlayStation 5 para jugar online, para poderte descargar tus juegos de tu biblioteca, para poder jugar a según qué juegos que necesitan conexión online, estuvo caído a nivel mundial durante casi 24 horas. Wow. Una situación muy, muy coherente por parte de PlayStation. Esto en un fin de semana a nivel mundial, pues imaginaros el disgusto que tenía mucha gente, pues que no podía descargar el juego que había comprado, o tenía problemas para poder jugar online a cualquier otro tipo que tiene componente online muy, muy grande, ¿no? Y, bueno, eso estaban enfadados, pero la solución que ha dado PlayStation 5, además de pedir disculpas, por supuesto, la solución que ha dado PlayStation es que ha dicho que va a compensar a todos los usuarios de PlayStation, pero solo aquellos que tengan contratado o que estén suscritos al PlayStation Plus, que es
bueno, que te permite hacer ciertas cosas, pero que no tienes por qué tenerla para jugar online. Entonces ahí están muchos usuarios que dicen que por qué, si ellos también han sufrido con esto y también han comprado juegos a nivel digital en su tienda, que por qué se tienen que ver apartados, ¿no? Entonces hay un poquito de run ahí, que yo creo que al final Sony terminará dando una recompensa, que seguramente normalmente en estos casos son algún juego gratuito o alguna cosa así, para todos los usuarios que hemos o han pasado por un mal trago durante este fin de semana con ese servicio que ha estado caído, ¿vale? Entonces esperamos a ver si esta noche PlayStation dice algo de esto, no lo creo, pero sobre todo si empieza a calentar un poco con ciertos títulos potentes que podemos ver o que podemos disfrutar en lo que queda de este año o incluso el año que viene o años más adelante, porque nunca se sabe. Eso en cuanto a noticias, pocas cosas más hayas interesantes. Y en cuanto a análisis, pues llevábamos unas semanas en el que estábamos como muy huérfanos de lanzamiento. Parece que se van animando y van saliendo algunas cosas más. Hemos tenido semanas sin lanzamientos y ahora tenemos todas las semanas algún lanzamiento. No todos son potentes, pero sí que empiezan a salir algunos títulos con cierto renombre y con cierta posibilidad pues para poderse analizar en un espacio como este, ¿no? Y hoy vamos a hablar de un título de Kingdom Come Deliverance 2 que salió la semana pasada, que se ha lanzado para PlayStation, Xbox Series y PlayStation 5, es decir, para consolas de nueva generación, creado por Warhouse Studios, que es un estudio que tiene ya bastante solera, sobre todo por la entrega de la primera parte. Hace ya unos años, en 2018, se lanzó Kingdom Come Deliverance, el primero, que apostaba por un sistema de juego algo diferente, dentro de que eso es un RPG, un juego de rol, de mundo abierto, pero sí tanto en su ambientación, sobre todo como con su narrativa y con su historia, y con su sistema de juego algo más apto para gente que no esté tan acostumbrados a jugar a ese tipo de juegos, que normalmente son como muy profundos y muy complicados. Intentaron optimizarlo un poco para que cualquiera pudiera embarcarse en un juego de este tamaño, ¿no? Ese juego no salió para nueva generación, salió para generación antigua, y a pesar de que no consiguió unas ventas muy grandes, porque era un juego bastante de nicho, sí que empezó a sentar precedente de lo que sería esta segunda entrega, que ha mejorado, dentro de que es una entrega muy continuista, ha mejorado muchos aspectos que en la anterior versión estaba un poco cojo, ¿no? Sobre todo por algunos problemas gráficos y todo esto, porque era un juego muy amplio. Cuando hablamos de un RPG de mundo abierto, hablamos de un juego de rol, en un mundo totalmente abierto. En este caso nos centramos en el reino de Bohemia, que es un mundo muy grande, en el que por supuesto vamos a tener que hacer o realizar una historia principal bastante amplia, pero al mismo tiempo nos va a permitir de una manera totalmente libre el podernos mover cuando queramos, cómo queramos y a dónde queramos de todo este gran reino, que está como partido en dos grandes zonas, en el que vamos a poder tener y desarrollar un montón de misiones secundarias y un montón de historias que van a formar parte de nuestra personalidad y que al mismo tiempo también van a crear esa personalidad que va a ver el resto de integrantes o el resto de gente que vive en este mundo. Está ambientado en un mundo medieval del siglo XV, pero muy realista, es decir, olvidaros de dragones, olvidaros de brujas, olvidaros de trasgos, olvidaros de caminantes, de todo esto. Estamos en una ambientación medieval, pues como es, muy realista, donde los grandes peligros serán de los propios seres humanos que nos encontraremos y de la naturaleza. Es decir, aquí imaginaros en un mundo medieval pues la guerra que hay entre las diferentes clases sociales, entre las diferentes clases sociales dentro de la clase social más baja, guerras un poquito por religión, porque está muy centrado en el catolicismo, pero también empezamos a tener bastantes otras tendencias religiosas que dan excusa en muchos casos para empezar con una batalla o una guerra, en el que vamos a seguir controlando a Henry, que es el mismo personaje que teníamos en la primera entrega, que no es una persona de la nobleza ni nada de esto como estamos acostumbrados, sino que es un bastardo con suerte y con ciertas habilidades que hace que quiera comerse el mundo, pero que termine metiéndose siempre en todos y las peores aventuras que te puedes encontrar, ¿no? Es un juego que, a pesar de ser muy realista, algo que nos gustó mucho del primero y que aquí han querido potenciar mucho también, es que tiene un humor absurdo por todos sitios que lo hace súper divertido. Tan absurdo que es divertido, ¿no? En el momento en el que tú piensas que tu personaje y los personajes que van contigo, porque vas con un grupo de gente, entre ellos Hans Capon, que también estaba en nuestra anterior entrega, y cuando parece que todo está controlado, cualquier tontería pasa que hace que se vuelva en la batalla y en la pelea más tonta de la historia, pero se vuelve en la batalla más gorda de la historia también, ¿no? La historia empieza con un muy buen tutorial para la gente que no haya jugado al primero, que es recomendable saber un poquito de cómo terminó la historia, pero que puede jugar perfectamente a este segundo sin problemas. La historia empieza con un tutorial bastante completo
que está metido dentro del propio juego, que tiene mucha parte cinematográfica también. Han intentado tomarlo como si fuera una película también, en el que mientras vas empezando con las primeras minutos o horas de juego, es un tutorial que no solo te enseña cómo funciona, cómo va funcionando todo lo que te vas a encontrar en el entorno, sino que también te va haciendo ciertas preguntas en las que, depende de lo que tú contestes, vas a ir creando una personalidad muy peculiar de tu personaje, que va a hacer pues, que tengas más afinidad o menos afinidad con diferente gente, porque vamos a cruzarnos con muchísima gente random, mucha gente que formará parte de la historia y mucha gente que no, pero que dependiendo de nuestra personalidad o de qué decidamos hacer, pues seremos pues más respetados, menos respetados. Es decir, puedes comportarte como un caballero, puedes comportarte como un ratero, puedes comportarte como un ladrón, puedes comportarte como un bandido o simplemente como un payaso, puedes hacer lo que tú quieras. Y cada una de tus cosas va a ir forjando tu identidad, que en según qué momentos de la historia pues te va a ayudar o no te va a ayudar, ¿no? También puedes ir cambiando, puedes estar como un caballero durante un rato y calentarte y decir para ser el rastrero más rastrero, porque el juego vamos a tener infinidad de momentos en los que vamos a poder escoger qué es lo que queremos ser y qué es lo que queremos hacer. Al ser un juego de mundo abierto, ya no solo es todo lo que es lo de siempre, ¿no? El controlar recursos, el hacer misiones secundarias, el conseguir dinero para comprar mejoras para nuestro equipo. Hay una parte de alquimia que es la única parte menos realista que hay, que nos va a enseñar a cocinar pócimas y diferentes cosas, que nos va a ayudar sobre todo a curar nuestra salud. No va a hacer que seamos como The Witcher ni nada de esto, sino que va a lo típico, que tienes que ir cocinando platos, vas aprendiendo cosas y esos platos te van dando diferentes ventajas, ¿no? Pero una gran parte en ese tipo de juegos es la lucha, ¿no? Un sistema de lucha que es lo que yo creo que más accesible hace este título para gente que no está acostumbrada. Los juegos de rol normalmente son súper pesados, súper profundos, súper extraños de saber controlar. Y en este, en cambio, muchas veces parece que estás medio bailando en el sistema de lucha. Un sistema de lucha en el que escogeremos si queremos atacar arriba, abajo, izquierda, derecha, si queremos esquivar, si queremos utilizar cualquiera de nuestras armas, de una manera muy sencilla, y que va a hacer pues que esos grandes momentos de lucha que nos vamos a encontrar, desde luchas muy épicas hasta luchas en tabernas o en cualquier hostal, va a ser mucho más fácil el poderlo controlar, por supuesto con una profundidad que hace que a los usuarios más acérrimos de este tipo de juegos también les sea muy interesante. En este juego también vemos que se ha añadido algo más de sigilo. Antes era muy venga a tope, como eran los medievales. Oye, ¿qué me has dicho? ¿Que voy el pelo sucio? Pues te mato. Pues entonces, en este caso sigue siendo así, sigue siendo esa ambientación, pero hay muchas misiones en las que vamos a tener que apostar por el sigilo, algo que también se agradece para que no todo sea venga, lucha y más lucha. Y algunas misiones será obligatorio el intentar que no te vean, ir acabando con tus enemigos, irlos escondiendo para que no te descubran, para poder llegar a descifrar o a saber algo más sobre la historia. Una historia que empieza de una manera muy básica. Nuestro grupo de amigos tiene que entregar una misiva. Ya en el primer juego acabaron con todo nuestro pueblo y hay una venganza y todo esto, pero bueno, empieza más o menos ahí. Pero es una misión sencilla y fácil, pero que al poco tiempo ya ves tú que esto no va a ser de sencillo y fácil, va a ser muy poco. Primero porque el mundo medieval no es precisamente el mundo más amigable de todos, y tanto tú como tu grupo pues tenéis cierta facilidad para meteros en problemas, cosa que se agradece porque es un juego en el que vas a estar todo el rato metidos en historias con muchos giros de guión y con una historia que en algunos momentos se alarga de una manera un poco artificial, pero que yo creo que esas más de 50 horas que tiene este juego solo de la historia principal se hace una historia muy divertida por la cantidad de cambios y de giros de guión que hay, que yo creo que es uno de los grandes éxitos de este título. A nivel gráfico, mejora muchísimo la primera entrega, soluciona muchos problemas típicos de ese tipo de juegos, que es muy difícil en un mundo abierto tan grande, un mundo vivo, totalmente vivo y aleatorio, que no está todo predestinado y todo predefinido, en el que te puedes encontrar por un sitio que pases con cosas que luego no te vas a volver a encontrar nunca más aunque pases por ese sitio. Es decir, un juego muy aleatorio, que es algo que lo hace mucho más real. Y sigue teniendo algunos pequeños defectos, pero gráficamente es un juego que se ha trabajado muy bien y que la verdad ese aspecto cinematográfico que en muchos casos nos encontramos ayudará a que te sientas totalmente metido en la historia, no solo con el carisma del personaje, sino también con la historia. Una banda sonora, pues, como escucháis, muy acorde con la época medieval y que funciona muy bien durante todo el juego, acelerándose o tranquilizándose dependiendo del momento en el que estemos, con un doblaje al castellano, digamos que correcto, aceptable. Se agradece que esté totalmente en castellano, tanto el doblaje como los textos, que los textos sí que están muy bien,
pero de verdad que se agradece sobre todo por esa parte más de humor y todo esto que sería más difícil de entender si no estuviera traducido, a no ser que tuvieras un dominio del inglés bastante importante, pero bueno, es aceptable. En un juego con tantísimas líneas de diálogo es difícil el hacer una traducción sin gastarse muchísimo dinero, el hacer una traducción de excelente, pero cumple bastante bien con lo que es. Este Kingdom Come Deliverance 2 es un título que mejora lo que ya vimos, que es un juego, entre comillas, muy familiar porque es bastante accesible para poder jugar, muy amplio, en el que perdernos por ese reino de Bohemia nos puede dar infinidad, yo creo que horas infinitas de poder jugar y de poderlo disfrutar al 100%, pero que si quieres ir por la historia principal con esas 50 horitas, que se dice rápido, pero es una duración muy grande, va a hacer que para los amantes sobre todo de este título, de este género, lo disfruten porque gráficamente y porque la historia y sobre todo por las mejoras respecto a la anterior versión durante estos 7 años, la verdad que han merecido la pena esperar. Con lo que, si os gusta el rol, si os gusta la ambientación medieval, si os gustan esos juegos que no son tan serios y que tienen ese humor absurdo que te hace meterte en aventuras muy divertidas que hemos visto en muchas películas, si gráficamente quieres un juego que esté a la altura de la nueva generación, yo creo que Kingdom Come Deliverance 2 cumple, o al menos tiene todos los ingredientes para que sea uno de tus juegos de cabecera durante este inicio del 2025, la verdad. Perfecto. ¿Plataformas en las que lo encontramos? PC, Xbox Series y PlayStation 5. En PC, con unos requisitos gráficos para poderlo disfrutar en ultra, es decir, en la mejor de las resoluciones, unos requisitos bastante potentes, pero que se deja jugar también en resoluciones no tan altas. Y en PlayStation 5, como siempre, puedes elegir los dos tipos de versión. Puedes escoger la versión rendimiento o la versión gráfica. En este caso, yo siempre digo que es mejor la de rendimiento, más que la gráfica, en este caso aún más, porque hay muy poquita diferencia en cuanto a calidad gráfica, pero en cuanto a frame rate, a lo que se ve en pantalla, ya los retrasitos estos o las ralentizaciones están totalmente fuera, així que jo cogeria modo rendimiento en este caso. Perfecte. Doncs ja està, aquestes són les recomanacions del Rubén Mercado amb aquest nou joc que ens aconsella avui, de Kingdom Come Deliverance 2, un dels primers grans jocs del 2025, a part de les notícies. Ja ens hem posat al dia, així que podem tirar una setmana més. Rubén, t'esperem el proper dimecres. Molt bé, aquí estarem. Una abraçada. Que vagi molt bé, moltes gràcies. Igualment. Adéu.